Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otras vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Fundamental entre ellos los resultados por razones geopolíticas que afectan, les guste o no a quien sea, a nuestra querida, contaminada y única, resultado de las elecciones en Rusia, ¿no? Porque vean el tamañito de este país, ¿no? Y no contamos dónde llegaba durante la Guerra Fría, ¿no? Que llega hasta la mitad de Berlín, donde me tocó cruzar el Charlie Checkpoint. Parecía una película de James Bond. Eso, vean, Ártico, tamaños totales, y termina por allá en Asia, ¿no? Esto es un continente más que un país. Bueno, Vladimir Vladimirovich Putin, el ex KGB, el karateca, el hombre de acción y el hombre de decisiones, es la generación de relevo, ¿no? de la cadena de mando que viene desde la época de los viejos osos, como le llamaban a los de la vieja Unión Soviética. Tiene una tremenda historia, además. No hay que dudar que si el Tercer Reich fue derrotado es porque los rusos pusieron la mayor cantidad de muertos. Pusieron todo y así frenaron para proteger a la gran patria rusa, ¿no? Pero no hay duda que si no se hubiera llegado a esos dos frentes, la cosa hubiera estado muy difícil. Incluso en los tiempos de la Guerra Fría se notaba todavía las tensiones. Te digo, yo para poder ver, yo que estuve en el Medio Oriente tantas veces por razones de cobertura de guerra o por invitación de gobierno, estuve en las ruinas de Babilonia, pero resulta que para poder ver lo mejor de aquello, en el famoso Charlie Checkpoint durante la Guerra Fría, cuando ni siquiera se podía pasar por la puerta de Brandenburgo, y el Charlie Checkpoint era una cosa digna de James Bond, ¿no? El oficial que a mí me guiaba, que era de la Deutsche Welle, vio mi currículum y dijo, yo quiero atender a este señor, y resultó ser un oficial de la reserva, además de locutor y colega de la Deutsche Welle, ¿no? Entonces, cuando yo dije, quiero cruzar a Berlín del lado soviético y quiero ver lo que se trajeron los alemanes en aquella época, eso no está en ningún otro lado, lo trajeron de Babilonia. Me dijo, bueno, Walter, si tú a tal hora, me dijo las 1800, no cruzas esa línea blanca para acá, no eres mi problema, yo me voy tranquilito a mi casa. Así era la cosa, ¿no? No era broma lo de las películas de James Bond. Bueno, el hecho es que ahora, consolidado en esta nueva etapa, con una nueva visión geopolítica y estratégica, un símbolo de esa generación de relevo frente a aquellos viejos osos es Vladimir Vladimirovich Putin. Y este es el hombre con el que hoy abrimos nuestro dossier, porque tiene todas las razones para hacer noticia, ¿no? Así que veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y lo último que hemos recibido, lo estamos bajando aquí. La gente está buscando los resultados y el análisis. Y en todo caso, aplastante victoria de Putin está en todos los titulares de la prensa, ¿no? El presidente de Rusia en la página principal del periódico Lectura, en la página principal el éxito nos espera, es uno de los titulares. Y después Putin en la página principal, todas las cabinas están ocupadas, fotografías de Putin, eligen el presidente de Rusia y la vida sigue normal. Un residente dice, voté por Putin, creo que es nuestro presidente. Putin es un gran hombre y gracias a él no hemos sufrido más de lo que ya habríamos hecho. Lo digo con sinceridad, gracias a él la cosa no estuvo peor. Kioscos con libros, juguetes, gente manejando la temperatura como la saben manejar los rusos, iglesia y gente pasando los kioscos, hombre comprando periódicos. Y la historia es que la victoria de Vladimir Putin en las elecciones presidenciales dominó todas las primeras páginas. Ahí estaba una hermosísima iglesia ortodoxa,
Hay que verla para ver lo que es. Ganó la reelección y extendió su dominio sobre el país más grande del mundo por otros 6 años. Las comisiones electorales de centrales rusas dijeron el lunes que los resultados preliminares oficiales, después de haber contado más del 99, casi el 100%, 99,83% de los votos, Pavel Grudinin, 11,8%, Vladimir Zhirinovsky, 5,6%, Ksenia Sobchak, 6%, Grigori Yablinsky, 1%, Boris Titov, 0,7%, Sergei Baburin, 0,6%, Maxim Zuryaikin, 0,6%, lo que indica que Putin no era sorpresa para los rusos, tenía una bastante victoria, ¿no? Vista del Kremlin, espectacular, ¿no? La gran catedral allí al lado. El pueblo ruso siempre ha sido profundamente cristiano, ¿no? Y eso no lo ha perdido, pese a todos los años del materialismo dialéctico. Catedral de albahaca, gente paseando. Y Grigori Ivanov decía, mi presidente favorito, vean esa belleza de catedral, ¿no? Al estilo puramente ruso, anterior a la época soviética. Mi presidente resultó elegido, fue una celebración para nuestra familia, estamos muy contentos, era el evidente favorito. Svetlana dice, creo que este resultado estaba previsto y está muy bien para mí. No quiero ninguna confusión, para ser sincera, no había nadie más calificado. Creo que esto fue predecible. Personas saliendo de la estación del metro, le digo, las estaciones del metro son espectaculares, todas en mármol y con alfombras. Increíbles, parecen templos. Y esta residente, Nina Rizova, dice, bueno, creo que es obvio que nuestro hombre más influyente en la lista de candidatos presentada es Vladimir Vladimirovich Putin. Y luego, Svetlana Stilenkova también decía, los resultados fueron absolutamente predecibles. Nadie esperaba nada diferente, aunque por supuesto estaban tratando de desacreditar a Grudinin. Pero aún así, incluso si no estuviera desacreditado, Putin iba a ganar de todas maneras. Y le dicen, ¿por qué? Le pregunta el periodista. Porque es un líder de otro nivel, señor. Нормальный líder. Hermosísimas iglesias, decoraciones en la calle. Esto ya hace pensar en las Pascuas. En mi opinión, todo fue de acuerdo con la ley, dice Oleg. Y no hubo violaciones ni obstáculos, por lo tanto, creo que la elección fue muy buena. ¿Y cuán predecible fue? El resultado fue esperado porque se siente que las personas apoyan al presidente actual. La gente confirmó que confían en el presidente y en su política. Ну, итог был очевиден, поскольку чувствуется поддержка населением действующего президента, и люди подтвердили, что они доверяют политике президента. Bueno, vean los coches, ¿no? No hay uno solo antiguo, todo está al día. Edificios de la Duma del Estado ruso, gente caminando por la calle, trabajadores de servicios comunitarios, gente paseando, hombres con banderas rusas y banderas de la ciudad de Moscú, fiestas, decoratorios públicos, la Torre del Kremlin, luces festivas, estrella roja, por supuesto, en la Torre del Kremlin, decoración de la calle, boletín de noticias en ruso. El presidente ruso Vladimir Putin ganó una victoria arrolladora, extendiendo su dominio sobre el país más grande del mundo por otros 6 años. Los resultados fueron absolutamente predecibles, nadie esperaba algo diferente, y para muchos rusos los resultados de las elecciones eran una conclusión inevitable. Putin dice que enfocará la política nacional en la defensa nacional. Lo principal en lo que nos enfocaremos es, por supuesto, en primer lugar, la agenda interna. Ante todo, asegurar crecimiento de la economía de la Federación Rusa, dándole un ímpetu de innovación, esto es desarrollo en el sector de la salud, de la educación, la producción industrial y, como he dicho antes, la infraestructura y otras áreas cruciales para hacer avanzar el país y elevar el nivel de vida de nuestros ciudadanos. A esto es a lo que prestamos atención en primer lugar y lo más importante.
вас поблагодарить ваши, и есть вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны, безопасности. Без этого тоже не обойтись. Но... Hay cuestiones relacionadas con garantizar las capacidades de defensa y seguridad del país. No podemos prescindir de ellas, pero sin embargo lo más importante para nosotros es la agenda interna y repito una vez más, realmente cuento con su apoyo y el de nuestro equipo ampliado, gran equipo cuando se trata de abordar los problemas que enfrenta el país y que debemos resolver y que seguramente resolveremos juntos. И имели возможность говорить с избирателями. Так что еще раз вам большое спасибо и надеюсь на продолжение нашего сотрудничества. Presidente Putin dijo este lunes que plantea en su nuevo mandato centrarse en cuestiones de política interna y fortalecer las capacidades de defensa del país. Howland se despide describiendo las cloacas de un Estado secuestrado. Bueno, el último informe sobre derechos humanos que firmará Todd Howland es duro. Ni el lenguaje diplomático ni el reconocimiento de ciertos avances puede responder la realidad de un Estado y de unas élites incapaces de imaginar y apoyar a un país diferente. Paco Gómez Nadal, publicado en Colombia Plural, decía, Todd Howland, el hasta ahora representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la OACNUDH, se va del país, figura clave desde 2012 en los esfuerzos de paz. El equipo que él ha dirigido ha sido protagonista del acompañamiento a las comunidades y su voz ha sido de las más firmes en la denuncia de aquellos grupos o personas que están haciendo todo lo posible para que la construcción del país se quede en nada. Howland iba a presentar el informe anual 2017 sobre la terrible situación de los derechos humanos en Colombia, ¿no? Pero de manera precipitada, su oficina anunció que deja su cargo y que la discusión pública del informe quedará a la espera de persona que lo reemplace. Pero el informe, aún en versión sin editar, ya es público y sus 17 páginas son una especie de retrato hablado de un país cuya sociedad civil sufre la absoluta indolencia del Estado colombiano, la incapacidad de imaginar una nueva forma de hacer las cosas, la ambición irrefrenable de empresas legales e ilegales, la gigantesca corrupción de Colombia, la impunidad y la actitud de algunas élites más obsesionadas con la politiquería que con la paz o la calidad de vida de los habitantes. El informe catastrófico para las clases dirigentes será compartido en el 37º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y hace especial hincapié en la Colombia rural, la presencia del Estado únicamente a través de sus fuerzas de seguridad que buscan imponer autoridad a través de la fuerza y sin más argumentos, no contribuye a generar cambios positivos sostenibles para las comunidades. La falta de un enfoque en intervención integral del Estado ha llevado a una escalada de violencia inigualable en ciertas partes del país. Y este informe nos acaba de llegar y quisiéramos compartirlos con ustedes, recordando a este caballero que ha tomado una posición vertical y bastante valiente, ¿no? Asumiendo responsabilidades en esto. Y dice que plantea la Oficina del Alto Comisionado en Colombia una precaria complementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la FARC, una ocupación de los territorios abandonados por esa guerrilla, nada menos que por grupos armados ilegales, criminales relacionados con las economías ilegales y en algunas zonas por el ELN y el EPL, unas comunidades asediadas por estos actores que no han visto llegar al Estado, para ocupar los espacios en disputa, una situación crítica para las defensoras y defensores de los derechos humanos en el territorio, una impunidad selectiva, esto es gravísimo, es un eufemismo, impunidad selectiva, que pone en cuestión la voluntad del Estado colombiano para poner a las víctimas en el centro del proceso. Un Congreso que ha reinterpretado a la baja los acuerdos de paz, parece que quieren la guerra, o que el tío Sam, que los tiene agarrados por las muchísimas, no quiere paz en Colombia, quiere que estén siguen armados hasta los dientes para después venir por el petróleo de nuestro país, ¿no? Y incluyentes políticos, económicos, instancias legislativas y judiciales, así como funcionarios públicos, están en esta resistencia a la implementación del acuerdo, varios sectores de la sociedad. La OACNUDH está extremadamente preocupada por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, típico de Colombia,
incluyendo a líderes sociales y comunitarios, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir los ataques. En 2017, esta Comisión para los Derechos Humanos registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. Los últimos incluyen 84 defensores de los derechos humanos, asesinados porque son defensores de los derechos humanos, que ejercían liderazgo, más 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales. También registró esta comisión 41 intentos de asesinato, 213 amenazas, 61 violaciones de los derechos a la intimidad y a la propiedad, entre ellas toma no solicitada de fotografías, robo de información, 4 desapariciones forzadas y la violación sexual, nada menos que una gran activista de los derechos humanos. El 62% de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales, el 24% en ciudades cercanas a las anteriores zonas de conflicto y el 14% en las ciudades más principales de Colombia. 14%. El informe señala que aunque la mayoría de los asesinatos han sido cometidos por sicarios, eso complica el seguimiento del rastro de los autores reales y verdaderos. Los presuntos autores materiales, esto es entre comillas, los presuntos autores materiales de los asesinatos fueron principalmente miembros de grupos criminales que posiblemente incluyen a exmiembros o antiguas estructuras de las organizaciones paramilitares. ¿Y entonces para qué están las Fuerzas Armadas, no? 54 casos, grupos armados ilegales. El ELN, 4 casos. FARC, Ejército del Pueblo, 3 casos. El Ejército Popular de Liberación, EPL, 1 caso. Individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal, 19 casos. Miembros de la Fuerza Pública, 3 casos. La ONU reconoce que la Fiscalía ha avanzado, comillas, significativamente, cierre de comillas, en la identificación de estos autores materiales. Pero los autores intelectuales siguen en la sombra. Lamenta que no se hayan evitado las muertes, algo que habría sido posible, comillas, lo dice la Comisión de la ONU, con una respuesta oportuna y coordinada del Estado a la implementación del acuerdo, priorizando los derechos de la población. Claro que para eso hay que tener voluntad política y algo más. Y entonces, especialmente grave parece ahora cuando el gobierno presume de la paz en foros internacionales, esto lo dice el comentario internacional de los organismos, ¿no? El gobierno colombiano presume de la paz en los foros internacionales y resulta que la realidad en casa es tremendamente complicada, ¿no? Siguen registrando asesinatos de civiles por parte de la fuerza pública. La oficina del Alto Comisionado documentó 11 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales en 2017, en Arauca, en Bolívar, en Cesar, en Córdoba, en Cundinamarca, norte de Santander y Tolima. 8 fueron presuntamente cometidos, por miembros del ejército y 3 por la policía, informe oficial de la ONU. Y a esta calidad es una realidad que no ayuda a impunidad enquistada que afecta a los casos actuales y a los miles de ejecuciones extrajudiciales que se amontonan bajo el eufemismo gerencial de falsos positivos. Un eufemismo que inventaron allá cuando quieren taparear crímenes de lesa humanidad. Respecto a los hechos pasados, la Comisión dice estar preocupada por la impunidad selectiva en casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas que involucran a generales y señala que esto pone en riesgo los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad. La Comisión recibió información de presuntas amenazas a víctimas, testigos y funcionarios judiciales que participan en litigios en caso de ejecuciones extrajudiciales. Las personas afectadas por estas amenazas no han interpuesto denuncias formales. ¿Por qué? Porque ni siquiera confían en las autoridades. Es más, las Naciones Unidas no entiende que oficiales de alto rango en la cadena de mando, incluyendo algunos actualmente investigados por varios casos de falsos positivos, ya sabemos lo que son, hayan sido nada menos que, en vez de castigados, ascendidos en los últimos 2 años, en vez de haber sido sometidos a un proceso de depuración que garantice que aquellos que participaron o no actuaron para detener estos crímenes atroces, deberían al menos ser separados del servicio activo. Y esto
el dibujo de la justicia tradicional, lo más grave quizá de la justicia transicional diseñada para el proceso de paz, que es muy preocupante. El informe considera que el sistema integral de justicia, verdad, reparación, no repetición, ha sido peluqueado al extremo. El Congreso, voy a toser, hoy nos afectó el aire. Bueno, esto sigue, o veremos con calma. Breve corte y volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy quiero aprovechar este escritorio que diseñé tiempo atrás para compartir con ustedes un libro que me parece muy importante, por lo que se viene encima a todo el planeta en materia de política exterior con personajes como Donald Trump en la Casa Blanca, ¿no? Gerardo Fernández Noroña, político mexicano, candidato a diputado por el Partido Morena, gran amigo de este productor y de este programa, me obsequió este libro, Fuego y Furia de Michael Wolff. El primer párrafo a leer dice: Steve Bannon, ultraderecha, ex asesor estrella de Donald Trump en la Casa Blanca. Y unos dicen que renunció, otros que Trump lo despidió de su puesto en agosto de 2017 por diferencias con otros consejeros de Trump. Y esto tiene que ver, por ejemplo, esto no tiene desperdicio, ¿no? Para esta tarde de enero, Bannon había sumergido en el mundo de Donald Trump durante casi 5 meses, y aunque había reunido un catálogo considerable de peculiaridades de Trump y motivos suficientes para sonar una posible alarma sobre lo imprevisible de su jefe y sus opiniones, eso no estaba a mérito extraordinario y carismático atractivo que suponía para las bases de derecha, para el Tea Party, que es un grupo político de la ultraderecha, ¿no? Y que se basa en razones históricas, y para los memes de Internet, y ahora en la victoria para la oportunidad que estaba brindando Steve Bannon. ¿Él lo entiende?, preguntó Ailes repentinamente, haciendo una pausa y mirando atentamente a Bannon. Estos son la comidilla de lo que está pasando ahora en la Casa Blanca con este peligrosísimo nuevo presidente, que era un hombre de empresa, acostumbrado a que todo el mundo le dijera yes sir, y que ahora además se tomó en serio lo de comandante en jefe, ¿no? Se refería a si Trump entendía al menos algo de lo que se estaba hablando en esa materia internacional. ¿Y él no entiende?, preguntó Ailes repentinamente. Parecía ser una pregunta relacionada con la agenda de la derecha. ¿El playboy multimillonario realmente entendía la causa populista de los obreros de Estados Unidos? Sin embargo, posiblemente era una pregunta quemarropa sobre la naturaleza del poder mismo. Trump llegó al lugar donde la historia lo había colocado. Bannon tuvo que tragar duro y beber un sorbo de agua. Yo voy a beber un sorbo de té también porque lo que viene es interesantísimo. Respecto a si Bannon lo entiende, dijo, después de vacilar quizás durante demasiado tiempo. O entiendo que él entiende. Todos dan por sobreentendido que tal vez Trump tenga alguna capacidad para ser presidente. Dijo que después de vacilar quizás durante demasiado tiempo, Ailes siguió observando de reojo como esperando que Bannon mostrara sus cartas. Este es el bestseller prohibido casi en Estados Unidos, ¿no? Dice, en serio, dijo Bannon, está metido en el programa, es su programa, basándose en el propio Trump, Bannon se lanzó de lleno a la agenda de Trump. El primer día vamos a trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Netanyahu está totalmente de acuerdo. Recuerdan que yo les dije, esto tiene que haber sido un compromiso para ser electo con la ayuda del poderoso lobby pro-israelí. Aquí está. Por eso está prohibido, entre otras cosas, este libro, ¿no? El primer día de la toma del gobierno, vamos a trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Y Netanyahu está totalmente de acuerdo. Sheldon Adelson, el multimillonario de los casinos, defensor de la ultraderecha de Israel y partidario de Trump, está totalmente de acuerdo. Sabemos hacia dónde nos dirigimos con esto. Y Donald lo sabe, como si Donald Trump no supiera nada de política exterior y que llegó ahí porque quería llegar y está siendo manejado por los grandes lobbies. ¿Donald lo sabe?, preguntó a él ese escéptico. Bannon sonrió casi con un guiño, como diciendo, ¿qué va a saber este?, ¿no? Y continuó.
que Jordania tome Cisjordania, que Egipto tome Gaza, que ellos lidien con eso, o que se hundan intentándolo. Los sauditas están al filo, los egipcios están al filo, todos temen a muerte a Persia, Yemen, Sinaí, Libia. Esto está mal. Por eso Rusia está tan fundamental. Rusia es tan mala, son chicos malos, pero el mundo está lleno de chicos malos. Bannon mencionó todo esto con algo parecido al entusiasmo de un hombre rehaciendo, jugando a reconstruir el mundo. Vean la megalomanía de esta gente que rodea a este otro megalómano, ¿no? Sin embargo, es bueno saber que los chicos malos son los chicos malos, dijo Ailes, presionando a Bannon. Tal vez Donald no lo sepa. Y entonces viene después otra perlita. El tema que viene acá, y lo acabamos de seleccionar porque el libro acaba de llegar a mis manos, dice: a Trump le gusta decir que una de las cosas que hacía en la vida, oigan esto define al presidente Trump. Trump le gustaba decir que una de las cosas que hacía que la vida valiera la pena era lograr llevar a la cama a las esposas de sus amigos. ¿Lo entendieron? Lo repito. A Trump le gustaba decir que una de las cosas que hacía que la vida valiera la pena era lograr llevar a la cama a las esposas de sus amigos. Cuando andaba tras las esposas de algún amigo, solía tratar de persuadirla de que su esposo tal vez no era lo que ella pensaba. Una vez, luego le pedía a su secretaria que llamara al amigo a su oficina. Una vez que éste llegaba a la oficina de Trump, Trump iniciaba lo que para él eran bromas sexuales más o menos constantes. Y le decía, por ejemplo: ¿todavía te gusta tener sexo con tu esposa? ¿Qué tan seguido lo hacen? Debes haber tenido un sexo mejor que con tu esposa, cuéntamelo. A las 3 de la tarde van a venir unas chicas procedentes de Los Ángeles. Y como él tenía en la Torre Trump 3 pisos, y era su vivienda, decía: a las 3 de la tarde van a venir unas chicas procedentes de Los Ángeles. Podemos ir arriba y pasarla muy bien, te lo prometo. Mientras tanto, y cuando Trump decía esto, ojo, él tenía a las esposas de sus amigos escuchando por el altavoz de sus teléfonos. Ese es el Trump. ¿Qué pasa con esto? Bueno, una manera de decir cómo y con quién está la decisión política en los Estados Unidos y quién tiene además, esto se puede caer como una baraja de cartas, ¿no? Y cómo además de esto se pueden encontrar con una situación en la que esa moral y esa ética es la del hombre que tiene en su poder nada menos que el botón nuclear. Y como les dije, mi temor, después de analizar al hombre, es que este hombre quiera ser ahora el gran comandante en jefe, no teniendo la menor preparación para nada desde el punto de vista militar. Bueno, veamos ahora los acontecimientos en pleno desarrollo en Siria. Esto acaba de llegar y no quería dejarlo fuera para ustedes, ¿no? Juzguen. Después de, me refiero a lo de Trump, y el libro está prohibido en algunos lugares. Después de la batalla, disparos y saqueos en Afrin, Siria. Ejército armado, combatientes, conductor de personas armado, soldados de la APC haciendo la señal de la victoria. Y en esto, más de lo mismo, el drama de nunca acabar. El ministro sirio dice que algunos rebeldes de Ghouta pueden aceptar acuerdos, pero la situación está de mal en peor. ¿A quién favorece todo esto? ¿Quién quiere cambiar el mapa geopolítico del Medio Oriente? Sin duda, Trump está bailando pegado con el poderosísimo lobby pro-israelí, pero lo que vemos en el terreno es esto. La recogida de las armas hasta donde se puede, varios dispositivos explosivos improvisados en la parte posterior del camión que los ha recogido. Los especialistas, los zapadores, tratan de levantar tantas bombas como sea posible, porque aquí lo que se buscaba era el caos. Y
los varios dispositivos explosivos que reclamaban para ser recogidos por las fuerzas del YPG Kurdish, de los kurdos. Todo el que puede llevar algo consigo se lo lleva y se van de esta zona que antes vivían extraordinariamente bien. Combatientes en las carreteras, coches frente a edificios destrozados, hombres que llevan paquetes y lo que pueden, diversas mujeres, niños caminando y llevando lo que pueden. Abu Mohaban dice, estábamos viviendo cerca de Bulbul, luego hubo ataques, huimos a Afrin, ahora regresamos a Afrin y nuestro hogar, porque después de todo es lo más seguro que tenemos. Camiones y tractores llevando combatientes. Han pasado 57 días, hoy es el día 58 y estamos en un verdadero infierno. Solíamos sufrir debido al toque de queda y los impuestos crecientes, pero ahora nuestras esperanzas es deshacernos de esto. Ahora el ejército sirio libre entró en Afrin para que podamos vivir en paz. Lo que sucedió fue todo lo contrario. La FSA ha robado nuestros vehículos, nos han robado nuestras casas y nuestras tiendas y nos sentimos sin hogar. En nuestros propios hogares sentimos que no hay respeto por nuestro hogar, no hay comida, no hay que beber, no hay seguridad. ¿Qué hacemos con los niños? Bueno, los niños están junto con los escombros, ¿no? Y el desarrollo de esto es un drama que no termina. Camiones descargando los restos de los desastres, agencias. Mehmet Guluglu diciendo, ahora estamos en el centro de la ciudad de Afrin. Desde ayer, cuando el ejército turco y el ejército sirio libre ingresaron aquí, nuestro deber comenzó dándole prioridad a los asuntos humanitarios. Y la gente busca ahí el mínimo indispensable. Hay muchas maneras de hacer frente a eso. En algunos casos, la guerra asimétrica, como la que nos aplican aquí en Venezuela, y la guerra real allá. Y este hombre dice, ahora estamos en el centro de Afrin. Esto comenzó con asuntos humanitarios. Hoy estamos aquí para evaluación de necesidades y también en la primera distribución de ayuda. Alimentos, kits de higiene y algunos alimentos preparados y algunas mantas para cualquier eventualidad. ¿Cuál es la realidad? Un día después de las tropas turcas y sus aliados rebeldes sirios tomaron el control de Afrin, un grupo de ayuda turco comenzó a distribuir suministros en el centro de la ciudad. Pero los residentes continuaron saliendo después de informes generalizados de saqueo. Esto nos lleva a que el ministro sirio dice que algunos rebeldes de Ghouta pueden aceptar acuerdos y eso podría ser una salida. Ali Haidar dice, puede haber un logro en Harasta el próximo periodo. No me comprometo a plazos específicos porque el asunto está relacionado con que los militantes acepten la partida y arreglen la situación con las autoridades, que el ejército ingrese al área e imponga ley. Lo que queda en Ghouta está claro, creo, abierto a discusión, después que la inversión extranjera perdió su impulso para lograr ahora reconciliaciones a un cierto nivel y poner a funcionar esto, ¿no? A otra pregunta, dice Ali Haidar. Un gran logro, más del 80% de Ghouta ha sido capturado. Lo que quedó en Ghouta son áreas donde hay población, por lo tanto las operaciones militares serán mucho más cuidadosas y mucho más precisas para preservar la vida de los civiles en Dom, Harasta y en Erbil. Las áreas donde hay una gran cantidad de población, en esas áreas entonces hay más posibilidades de reconciliación para mantener la vida de los civiles. Por lo tanto, la velocidad que vimos antes podemos verla ahora un poco más lenta, hasta que se logren que las partes restantes de Ghouta en los suburbios de Damasco pueden estabilizar la situación. Ankara, Turquía. Erdogan dice que pedirá a la Unión Europea el resto de 3.000 millones de euros de ayuda para los refugiados sirios.
Söyleyeceğimiz ne? Bütün çekilen resimleri ortalarına, video çekimleri. Este lunes nos reuniremos con ellos en Varna y hablaremos. ¿Qué vamos a decir? Colocaremos todas las imágenes, todos los videos que tenemos enfrente y diremos que vayan. Si vas a entregar al resto de la ayuda, entreguémosla. Pero si no, sea honesto y diga, lo siento, pero no puedo cumplir con la ayuda que prometí. Si no, vamos a esperar en la puerta de la esperanza. Es un cuento de nunca acabar. Çalışmalarını sürdürüyordu. Mekanı cennet olsun inşallah diyor. Dün Afrin şehir merkezine Después de controlar el centro de la ciudad de Afrin, ayer completamos la base más importante de la operación Ramo de Olivo. Ahora vamos a continuar este proceso en Manbij, El Ararab, Ras Al Ain y Kualeshuli, hasta repartirnos todo este corredor y que retiremos todo esto. ortadan kaldırana kadar bu süreci devam ettireceğiz. Ayrıca yurt dışına Le dijimos esto al gobierno central de Irak. Se está creando aquí un nuevo Kandil, la montaña donde el PKK tiene su sede en Irak. ¿Dónde está el segundo Kandil? Es Sinjar. Si puedes terminar esto, hazlo. Si no puedes lograrlo, luego una noche podemos ingresar instantáneamente en Sinjar y limpiar a todos los miembros del PKK allí, si es que tú no puedes con ellos. Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. La audiencia aplaude esa verticalidad y Turquía está muy, muy orgullosa de sus Fuerzas Armadas. Las operaciones militares de Turquía en Siria continúan. Detener la limpieza étnica de Turquía en la ciudad kurda de Afrin. 10 de marzo de 2018. Desde el 20 de enero de 2018, el ejército ocupante turco ha continuado su incesante bombardeo a los civiles en Afrin. El pueblo kurdo en Afrin está siendo sometido a una limpieza étnica y genocidio por parte del ejército turco con el apoyo de grupos yihadistas como Al-Qaeda, Al-Nusra y los restos de ISI. La comunidad internacional aún permanece en silencio y mira a todos lados ante las masacres de civiles, a pesar de la adopción de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el alto al fuego en toda Siria. Los ataques del ejército turco se han intensificado. El alto al fuego solo está sobre el papel y no hay fuerzas que supervisen el cumplimiento de la resolución de la ONU, dice este comunicado. La resolución ofreció un atisbo de esperanzas para evitar más masacres de civiles, pero los gobiernos occidentales están en Rusia y las Naciones Unidas son cómplices de un genocidio contra los niños de Afrin. Desde la resolución de la ONU, 50 civiles han sido asesinados, incluyendo muchas mujeres y niños, y más de 280 civiles han sido asesinados, y otros 747 han sido resultados heridos desde el comienzo de la agresión. Además, aquí se denuncia que hay armas químicas prohibidas que se usan contra civiles en Afrin. Turquía ha estado usando armas químicas contra civiles, dicen los que los acusan. Ha atacado varias aldeas con armas prohibidas. Miles de civiles se han visto obligados a abandonar sus pueblos y buscar refugios en los centros de la ciudad de Afrin, debido a los continuos ataques aéreos y bombardeos. Agua y electricidad completamente cortadas en Afrin, dice este comunicado. Ahora que el asedio del centro de la ciudad de Afrin ha comenzado, el ejército turco apunta especialmente a la infraestructura para forzar la evacuación de los residentes locales. Depuradoras de agua, panaderías de campaña, electricidad y líneas de teléfonos están siendo afectadas también por los ataques turcos. Desde el asedio de la planta a la presa de Meydanke en Afrin, ya no hay suministros de agua y tampoco hay suministro de electricidad. Los kurdos en Afrin ahora se enfrentan a las perspectivas de convertirse en víctimas de una campaña de limpieza étnica, bajo la cual se les eliminará por completo de Afrin. La realidad es que este enclave ha sido históricamente una de las áreas principales de mayoría kurda, pero al día siguiente de la invasión, Erdogan afirmó que la intención de Turquía era volver a Afrin a sus legítimos dueños. Es evidente que el presidente turco Erdogan ha comenzado una campaña contra todos los kurdos, dice este comunicado, que por supuesto no es para nada a favor del presidente turco. Turquía continúa sus ataques a pesar de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que insta a un alto al fuego de 30 días sobre Siria, pero las Naciones Unidas y los poderes internacionales permanecen en silencio e inactivos
a pesar de ese compromiso, dice este duro comunicado. Mientras tanto, hay otros aspectos de un enfoque. Francia insta a un duro enfoque de la Unión Europea sobre Irán para tratar de salvar el acuerdo nuclear. Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, que llega al Consejo para la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Estamos absolutamente comprometidos a garantizar que se respeten los acuerdos de Viena sobre el programa nuclear de Irán. Debemos reaccionar con fuerza en este tema, pero no debemos excluir la responsabilidad de Irán en la proliferación de misiles balísticos y su papel muy cuestionable en todo el Medio Oriente. Finaliza la declaración de Le Drian y el ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, Didier Reynders, dice: también queremos hacer presión sobre Irán con respecto a los misiles balísticos, así como su papel en la crisis regional. Tenemos que continuar con la implementación del acuerdo nuclear y también conocido como Plan de Acción Integral Conjunto. Pero nosotros también tenemos que monitorear estas dos situaciones con respecto a los misiles balísticos y el papel regional de Irán. Federica Mogherini habla con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores alemán. Mogherini más, luego, fotógrafos que toman notas y más. Bulgaria, ministro de Exterior, actual presidente del ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Ekaterina Zaharieva, más y Zaharieva conversando, comisionados europeos, cargos de políticos vecindarios. Johannes Hahn, ministro de Exterior de España, Alfonso Astiz también, Astiz. Francia instó a la Unión Europea este lunes de marzo, considerando nuevas sanciones contra Irán por su participación en la guerra civil de Siria y su programa de misiles balísticos, mientras que París intenta persuadir a Washington para que preserve un acuerdo nuclear 2015 con Teherán. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a los signatarios europeos la fecha límite del 12 de mayo para arreglar los terribles defectos, dice Trump, del Acuerdo de Viena de 2015. Y acordaron por su predecesor Barack Obama, y que se negará a extender el alivio de sanciones de Estados Unidos a Irán. En todo caso, hablando de una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, el canciller francés Yves Le Drian dijo que Francia estaba decidida a garantizar que se respete el acuerdo nuclear y señaló que Irán podría haber jugado un papel en la proliferación de misiles balísticos en Medio Oriente. Sea como sea, destacando el papel, le decían que la jefa de política exterior, Federica Mogherini, quien presidió las etapas finales de estas negociaciones que estamos viendo, en congelado, las negociaciones nucleares que involucraron a Irán, Gran Bretaña, China, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos, subrayó que la Unión Europea aún no tiene una posición formal sobre las nuevas sanciones. Acusamos recibo del comunicado de la Armada Bolivariana, de la República Bolivariana de Venezuela, y en este sentido dice que el crucero de instrucción Velas Latinoamericanas 2018, el buque escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11, lunes 19 de marzo de 2018, actividades operacionales. El buque escuela Bravo Eco 11 Simón Bolívar, nuestro embajador sin fronteras en el marco del cumplimiento del plan de ruta establecido en el 30º crucero de instrucción al exterior Velas Latinoamérica 2018, se encuentra ejecutando la segunda manga de la singladura navegando a vela en posición geográfica a latitud 1943 sur. Esto es 10 y esto es 10 y esto es 20. Así que 19 es aproximadamente por aquí. Y esa es la latitud. Y la longitud, 22,2, rumbo verdadero, 216. 22,2 esta es 20 y esta sería 22. Es decir, está en esta zona. Rumbo verdadero, a ver, posición geográfica, latitud, esto está bien. Velocidad 5 nudos, a 370 millas náuticas al noreste de su próximo destino, que es Río de Janeiro. Por lo tanto, está realmente rumbo a la hermosísima ciudad de Río. Cualquiera sea el caso,
se encuentra ejecutando, como dijimos, la segunda manga de la singladura, y durante el fin de semana se efectuó la proyección cinematográfica, también una reflexión dominical y actividad recreativa en la cubierta del Alcázar, asistiendo todo el personal de la tripulación y cadetes. La cubierta del Alcázar es la cubierta de popa. Voy a ir allí un momento, señor director. Es decir, la cubierta que estamos viendo aquí arriba, que es muy amplia y muy interesante, ¿no? El Alcázar está aquí, la cabina del comandante, pero esta es una cubierta bastante despejada, como para hacer ejercicios y toda actividad. Incluso escorados y todo se mueven muy bien los cadetes en eso, porque para eso son formarlos como grandes marinos, ¿no? Y aquí estamos en el glosario naval Sollado. Sollado es el espacio que sirve para dormitorio del personal dentro de la embarcación. Normalmente está abajo, ¿no? En el casco. Por ejemplo, la vez que me tocó navegar la cola de un huracán acá en el Caribe, que son inolvidables, ¿no? El personal de marinería se negó a bajar a su Sollado en popa y durmieron en su comedor con los salvavidas puestos. Yo que tenía camarote de primer oficial, se me autorizó subir al puente y aquello era inolvidable, ¿no? Un buque gigantesco que sube y de repente cae como si le hubieran dado una mano gigante hacia allá y embarca la gigantesca ola y el agua llega prácticamente hasta el puente y aquello sube o no sube, las hélices giran en el aire y todo vibra, es inolvidable. Ahora, que no le guste navegar, va a alimentar los peces de una, ¿no? Bueno, Jorge Eliezer Carraza Torres, capitán de fragata, oficial de guardia del puesto de comando de la Armada. Antonio Mejía Ponte, capitán de navío, director coordinador de control operacional. Marco Frachella Arandea, jefe de puesto de comando naval de la Armada Bolivariana. Bueno, esto es todo lo que tenemos para ustedes hoy y no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Y qué lamentable el informe que desenmascara a estos seguidores del traidor Santander, ¿no? Lo que sea, a mí me parece que nos quedamos aquí con nuestra ética y con nuestra forma de ser. No hay dos maneras de ser ético. Y como somos cristianos y católicos, pues sin ir en contra ni en detrimento de ninguna otra fe, queremos hacer honor a lo que esto representa. De manera que queremos decirles también a los que se han bajado los pantalones con 7 y ahora 9 bases gringas, que ya sabemos por dónde vienen, ¿no? Y a quién le van a hacer el juego. Pero cuando hay gobernantes que no tienen la moral de plantarse como bolivarianos que deberían ser, y no como traidores como Santander, las cosas van como van. Yo tuve un gran amigo, y iba a acabar con todos estos corruptos porque iba a ganar y no había forma de pararlo. Se llamaba Luis Carlos Galán. Incluso me dio su tarjeta y me dijo: Walter, este es mi número privado. Si no hago lo que te digo que voy a hacer, me llamas y tienes derecho a insultarme en cualquier idioma de lo que tú hablas. Era un hombre honesto, por eso había que matarlo. Estaba en un templete, no había protegido con todo lo que usan los políticos, que allá son especialistas en chalecos antibalas, ¿no? Con toda su escolta. ¿Saben cómo lo mataron? Con 2 ráfagas de Uzi, acostados abajo del templete, le dispararon hacia arriba. Ese hombre iba a hacer de Colombia otra cosa. Luis Carlos Galán, en paz descanse, heroicamente murió. No se merecía esa muerte, ciertamente, pero parece que Colombia tampoco se merecía un político como ese. Les habló Walter Martínez desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, conductor y productor de Dossier, y donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. No envíen comunicados a Telesur, este programa no es de Telesur, es de un servidor, productor independiente, y de mi canal de toda la vida, el canal oficial, la cadena oficial de la televisión venezolana. Empezamos allá en el Cerro Marín, en La Charneca, con TVN5, ¿no? Cuando Caldera 1. Disponga usted de las cámaras, señor director.